días, Carla. Buenos días a todos y a todas. Soy Constanza Xintelle, técnica de incidencia política de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y responsable del proyecto de Ciudades Defensoras. Hablo en castellano para que Carla también nos pueda entender. Damos apertura hoy al primer foro virtual de los derechos humanos del proyecto de Ciudades Defensoras, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy contaremos con la participación de Carla Velar, defensora de los derechos humanos y específicamente de las personas LGBTIQ de El Salvador. Este foro está dirigido a jóvenes de centros escolares de los municipios que participan en el proyecto de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos. El encuentro se está transmitiendo en Facebook Live de Ciudades Defensoras y también lo estamos grabando para que todos los jóvenes que hoy no han podido conectarse de manera directa lo puedan consultar posteriormente. Primero de todo, me gustaría agradecer a todos los participantes del proyecto, que formamos parte en total de 27 municipios, 9 entidades e instituciones catalanas implicadas en la defensa y promoción de los derechos humanos a escala global y local. También agradecer a los centros escolares y a las personas jóvenes que están participando hoy en esta actividad. Hoy tenemos conectados a 15 colegios de 8 municipios: Viladecans, Terrassa, Cornellà, Vilafranca, Caldes de Montbui, Sant Joan d'Espí, Esplugues, Granollers, Sant Feliu, el Prat de Llobregat y Sant Boi. Y contamos con la participación de 700 personas. También estamos participando personal técnico y político de estos municipios y entidades que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde el proyecto de Ciudades Defensoras, desde el 2013, trabajamos conjuntamente para visibilizar y acompañar el trabajo de las personas defensoras, denunciar la persecución que sufren y fortalecer sus redes de apoyo y protección. Cada año invitamos a 14 defensores y defensoras a Cataluña que realizan una multitud de actividades de sensibilización, principalmente a jóvenes, incidencia y comunicación, con el objetivo de dar a conocer su labor y la importancia de dar apoyo a sus luchas. Desde el 2013 hemos invitado a 62 personas defensoras de un total de 33 países y hemos realizado campañas de apoyo exigiendo la liberación de defensoras presas por su labor. Invitamos a personas que trabajan incansablemente día a día en entornos de alto riesgo y siendo su vida muchas veces amenazada por denunciar las vulneraciones de derechos humanos en sus países. Este año, debido al contexto de la COVID, nos hemos visto obligadas a modificar el proyecto y no hemos podido invitar a defensoras presencialmente, como estaba invitada Carla, pero hemos adaptado el proyecto para que se pueda continuar dando voz a las personas defensoras en actividades como las de hoy. Ahora voy a presentar a Carla, posteriormente ella va a hacer una intervención de 10 minutos y luego se abrirá un turno de preguntas donde los diferentes colegios, en el apartado de preguntas y respuestas, podrán formular preguntas dirigidas a Carla. También varios colegios han trabajado previamente el contexto y el trabajo que hace Carla y nos han enviado preguntas que también dirigiré a Carla. Entonces, para presentar a Carla. Bueno, Carla, muchas gracias por estar aquí. Carla Velar es una defensora de los derechos humanos de El Salvador con una larga trayectoria que promueve los derechos de las personas LGBTI y especialmente los derechos de las mujeres trans. También defiende los derechos de las personas que tienen VIH, personas privadas de libertad en situaciones de vulnerabilidad, así como víctimas de discriminación por su orientación sexual o identidad de género. En el año 2008 consiguió poner en marcha la asociación Concabis Trans, una organización que lideró hasta el 2017. Después, la actividad desarrolló una importante tarea de incidencia política tanto en El Salvador como a nivel internacional. En 2013, por ejemplo, Carla se convirtió en la primera mujer trans en comparecer frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció al Estado de El Salvador por discriminación y crímenes de odio contra las personas LGTBI. Por todo su trabajo de denuncia, Carla ha tenido un nivel de riesgo muy alto y se ha visto amenazada su seguridad. Ha sido víctima de varias persecuciones, hostigamientos, ataques y también ha sido encarcelada.
En el 2017 fue nominada al prestigioso premio Martin Ennals para defensores y defensoras de derechos humanos y fue invitada a Suiza, donde pidió refugio ya que no había condiciones de seguridad para retornar a El Salvador. Desde entonces vive exiliada en el país alpino. Continúa colaborando con Concabis Trans y en junio de 2019 se incorporó también en el comité directivo de la organización Asil LGBT con sede en Ginebra. Así que bueno, Carla, muchas gracias. Ya te están saludando muchos colegios que ya se han conectado y cuando quieras pues puedes empezar con tu intervención. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y a todos. Gracias por su asistencia, su puntualidad y su interés en este pequeño foro, en este pequeño esfuerzo que se ha hecho para poder compartir con ustedes pues mi experiencia en la defensa de los derechos humanos. Soy Carla, soy salvadoreña, a punto de cumplir 43 años de edad. Refugiada en Suiza desde el 26 de octubre del 2017 y pues con una larga trayectoria, podría decir, de 25 a 26 años de ser defensora de derechos humanos. Mi gran tiempo lo ejercí en El Salvador, en un principio en otra organización conocida como Entre Amigos, luego trabajé en otra, fundamos otra organización conocida como Aspi Arcoiris, pero en el 2008 pues surgió identifiqué, mejor dicho, nuevas necesidades en las que trabajar y que consideraba personalmente que algunas organizaciones estaban dejando de lado, y era el trabajo específico de personas trans con VIH y personas privadas de libertad. Fue así como fue un sueño en ese momento que poco a poco se fue materializando y que al final con Concabis pues se pudo legalizar legalmente. En términos legales, ¿verdad? Y empezar a ser conocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Específicamente, algunos logros muy puntuales y muy específicos de Concabis en ese entonces fue, obviamente, primero, lograr la personería jurídica, que en esos entonces en El Salvador era prácticamente difícil o imposible, mejor dicho, a raíz de creencias religiosas y posturas políticas erróneas en nuestro país por parte de nuestros funcionarios políticos. El segundo gran logro, pues que Concabis en el 2013, por primera vez, una organización de mujeres trans demandaba al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la alta tasa de crímenes por odio que se estaban registrando en el país y la gran tasa de impunidad que existía en el país. Esas fueron las dos grandes razones por las que Concabis demandó al Estado salvadoreño en ese entonces, y que fue un logro importante porque permitió evidenciar no solamente la situación de violencia que vivía El Salvador, sino también la situación de discriminación, de abuso de autoridad, de negación de derechos, ausencia de leyes, etcétera. En ese sentido, pues surgieron después de la intervención en la Comisión Interamericana, surgieron algunas recomendaciones para el Estado salvadoreño, recomendaciones que muy bien es cierto, el Estado salvadoreño podía omitirlas, podía ignorarlas o podía considerarlas para poderlas implementar en el Estado salvadoreño. Pero también esto era una oportunidad muy grande para que las organizaciones de sociedad civil exigieran y demandaran al Estado salvadoreño cambios sociales, cambios políticos y cambios en las leyes de nuestro país para poder garantizar los derechos de las personas LGBTI. Tras este proceso hay una larga historia de discriminación que se vive en El Salvador por parte de las personas en contra de las personas LGBTI. En El Salvador, las personas LGBTI y específicamente las personas trans sufren un alto índice de violencia que viene dirigido no solamente de la sociedad general, sino que del círculo familiar, de las iglesias e incluso de los mismos gobernantes de nuestro país que públicamente expresan que
el grupo social de LGBTI jamás va a ser reconocido ni apoyado por un gobierno en el país. En ese sentido, pues todas estas acciones de incidencia, de intervenciones a nivel internacional que CONCAVIS comenzó a impulsar y que luego otras organizaciones también retomaron y que ahora es algo muy recurrente dentro del sistema interamericano, ha permitido pues lograr cambios no solamente sociales, sino que también cambios culturales que van poco a poco garantizando los derechos de las personas LGBTI. Es lamentable que a esta altura, en el año 2020, en El Salvador, cada año se están registrando como entre 5 a 10 asesinatos de personas LGBTI, y en su mayoría estos asesinatos van dirigidos en contra de las mujeres trans. Es en ese sentido, pues, que CONCAVIS enfoca de gran manera su accionar, sus acciones, su trabajo en garantizar o velar, mejor dicho, en velar y promover los derechos de las personas LGBTI con un enfoque muy marcado hacia las personas trans. En ese sentido, pues en el 2017, en el 2015, CONCAVIS vuelve a hacer una acción de incidencia muy grande, en esta ocasión en el Sistema Universal de Naciones Unidas, o sea, Ginebra, donde se encuentra la sede de Naciones Unidas y donde por primera vez CONCAVIS y una organización LGBTI salvadoreña participaba en el examen periódico universal, siendo un examen que evalúa y que examina a todos los estados miembros cada 4 años. Entonces, esto permitió también poder evidenciar la situación de que estaban viviendo las personas LGBTI en El Salvador. De esta intervención en el año 2015 salieron 3 grandes recomendaciones para el Estado salvadoreño, entre estas, pues, evitar la discriminación, reformular las leyes, entre otras, ¿verdad? Luego de este proceso de incidencia, las organizaciones de sociedad civil impulsaron la reforma del Código Procesal Penal en su artículo 115 y 115, donde se puede penalizar que una acción de violencia o crimen por odio en contra de una persona LGBTI pueda ser juzgada como crimen por odio. Pero esto fue un esfuerzo que, si bien es cierto, fue CONCAVIS, junto con otras organizaciones que participó tanto en la Comisión Interamericana como en el Sistema Universal de Naciones Unidas denunciando, y que a raíz de eso se pudieron hacer estas acciones. Cuando las asociaciones se unieron para impulsar esta reforma, fue un impacto muy grande. Y ahora, pues, el Código Penal ha sufrido una reforma, pero hay un gran problema. Las autoridades de nuestros países siguen sin implementar la reforma al Código Penal. Entonces, ¿qué significa esto? Que en El Salvador siguen asesinando a las personas trans, pero el Estado, las autoridades o el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, donde incluye la policía y otros, no están implementando este Código Penal para hacer una investigación efectiva. Todo esto, pues, obviamente, todo este trabajo incomodó, ¿verdad? Incomodó no solamente a la sociedad en general, sino que también a las autoridades y a los gobiernos, ¿verdad? Y fue así como comenzó una situación de persecución que no venía dirigida solamente por mi trabajo como defensora de derechos humanos, sino que venía también dirigido por ser una persona transgénero que de manera pública denunciaba las situaciones que estaban pasando en mi país. Todo ese trabajo pues conllevó
situaciones de violencia, de acoso, de extorsión, de privación de libertad, incluso privaron de libertad a mi madre, y en algún momento pues exigieron incluso hasta una cantidad muy grande para que no asesinara a mi madre. Y luego pues también viene, a esto se suma la que soy nominada al premio Martín Enals en el año 2017, y se suma un nuevo incremento de violencia, de persecución a mi persona, y me exigían parte del premio que pues ni siquiera lo había recibido y ya me lo estaban exigiendo, y de no entregarlo pues iban a asesinarme. Pero ambas personas estábamos pasando situaciones de violencias de manera aislada. Ni yo sabía lo que mi mamá estaba pasando, ni lo que me le habían hecho, que me la habían golpeado, que me la habían privado de libertad y que después la habían dejado libre. Y ella tampoco sabía que yo estaba siendo víctima de persecución y de amenazas y de extorsión. Fue aquí donde yo me doy cuenta de toda la situación, y que pues al llegar a El Salvador, de mi viaje de Suiza, pues me iban a estar esperando en el aeropuerto, y me iban a secuestrar y me iban a asesinar, y a mi madre le habían entregado un video en el que expresaban, o mejor dicho, presentaban cómo estaban asesinando a alguien, y le decían a mi madre que de esa manera era como a mí me iban a asesinar en frente de ella. Entonces, toda esta situación de contexto de defensa de derechos humanos, de demandar al Estado, de exigir tus derechos, pues trajo graves consecuencias a mi persona, que incluso en algún momento me exigían pues que sacara dinero de las cuentas de Concavis, situación a la que yo me negué totalmente, y fue por eso y por todas las situaciones que había atravesado mi madre, pues que decidimos quedarnos en Suiza, para poder garantizar no solamente mi vida, sino que la vida de mi madre. Y además porque también consideré que podía seguir trabajando desde acá y ayudar desde acá de una o de otra manera, y que servía más viva que muerta. Aunque la situación de El Salvador sigue siendo caótica, realmente en los últimos 2 años creo yo que la situación de El Salvador en el contexto de LGBTI ha empeorado. Se siguen registrando casos de violencia, asesinato de personas trans, negación de acceso a la justicia, casos de discriminación por VIH, desplazamiento forzado. Muchas personas trans están saliendo de El Salvador prácticamente expulsadas o a la fuerza para garantizar sus derechos y su vida, y están buscando protección internacional. La gran mayoría busca protección en Estados Unidos, pues obviamente es el país más cercano a El Salvador, ¿verdad? Y migran de una manera, digamos, que les permite pues no incurrir en demasiados gastos. Y hay otras pues que tienen mejores oportunidades y pueden viajar a otros países como países europeos, donde también están pidiendo protección, garantía de protección, garantía de derechos. Todas estas situaciones pues nos llevan a diferentes contextos, y que nos lleva a considerar seguir trabajando de una manera directa o indirecta para pues seguir denunciando y demandando a nuestros estados, a nuestros gobernantes, a que garanticen no solamente los derechos de las personas LGBTI, sino que también incluso de nuestros familiares, porque al ser una persona LGBTI, pública o no pública, tu familia también se vuelve parte de esa discriminación, parte de esa violencia, y se vuelven un objetivo también, principalmente de las pandillas y de los cuerpos uniformados. Porque curiosamente en El Salvador, en toda la mayoría de investigaciones, son los cuerpos uniformados los que más señalan
la población LGBTI como sus principales agresores, sus principales extorsionistas, e incluso se han registrado casos donde policías han estado involucrados en asesinatos de personas LGBTI. Y el otro gran grupo que también perjudica a las personas trans y LGBTI es el grupo organizado de las pandillas, llámese la Mara Salvatrucha o llámese la Mara 18. Todo este contexto de situación de violencia pues está obligando a que las personas LGBTI busquen oportunidades, no solo oportunidades de vida, sino que oportunidades profesionales y que además no se le garantizan en su país. Entonces, todo esto. Y otro punto muy importante es que las personas trans en El Salvador tienen una esperanza de vida de 32 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de personas trans de El Salvador son asesinadas. O sea, no es que mueren por causas naturales, son asesinadas por diferentes grupos e incluso por los propios familiares. Ya se ha registrado más de algún caso donde familiares han estado involucrados en desaparecer o agredir o asesinar a una persona LGBTI. Todo esto todo el contexto en sí es un contexto desalentador, digámoslo así, pero también es un contexto que permite que las organizaciones de sociedad civil puedan intervenir, puedan trabajar y puedan velar y promover la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador. En ese contexto, Concavis sigue trabajando de una manera muy activa a través de su equipo de trabajo, a través de su dirección. Concavis Trans ha crecido de cierta manera que permite pues dar mejores servicios, brindar mejores atenciones y tener una mejor cobertura geográfica hoy en día en El Salvador, y trabaja pues en aspectos muy importantes, jurídicos, culturales, sociales, psicológicos, trabaja con personas privadas de libertad, con personas con VIH, con personas de desplazamiento que han sufrido desplazamiento forzado o que se han visto obligadas a migrar en otros países, derechos humanos, incidencia política, entre otros trabajos que realiza Concavis Trans. Yo creo que he terminado otros 10 minutos y no quiero pasarme. Ahora, disculpa. Bueno, muchas gracias, Carla, por todo lo que nos has explicado y toda la contextualización que nos has hecho. Si te parece, voy a empezarte a hacer algunas preguntas que nos han enviado desde los centros escolares. Algunas ya las has contestado, ¿no? Sobre todo la parte de por qué te fuiste, ¿no? De El Salvador y tuviste que pedir refugio, pero si hay otras, por ejemplo, la escuela UTMAR de las Plugas de Llobregat, que han trabajado en diferentes grupos, hacen varias preguntas. Una de las preguntas son ¿por qué decidiste ser defensora de los derechos LGTBI? Si fue difícil luchar por tus derechos fuera de tu país. ¿Y cómo fue para ti tener que dejar a tu familia y tu casa para poder ser como eras de verdad, ¿no? Estas son las primeras preguntas, un minuto y medio para contestarlas, porque hay muchas, a ver si podemos preguntártelas todas. Gracias. Bueno, ¿por qué decidí ser defensora de derechos humanos? Por todo todo el contexto de violencia que viví y que comenzó en el seno familiar. Fue mi familia el primer grupo que me agredió y que me obligó prácticamente a desertar de mi casa e irme de la casa y vivir pues un tiempo en la calle, ¿verdad? Luego la situación de violencia que vives en el trabajo sexual y que después de un proceso
judicial en el que fue un proceso viciado y que la jueza me mandó a prisión, y toda la situación de violencia que vivía en la prisión, violaciones sexuales, agresiones, e incluso el director del centro penitenciario en alguna ocasión pues trató o quiso cortar mis genitales. Todas estas situaciones de violencia, de abuso, de intentos de asesinato, y que culminó en un centro penitenciario, pues me obligó a reflexionar. Cuando yo salí, yo dije, yo quiero decir lo que me ha pasado, no quiero callar y quiero denunciar. Fue así como Concavis inició, como Concavis nació y se pudo desarrollar este sueño. ¿Difícil trabajar fuera de mi país? Sí, definitivamente lo ha sido, porque no tengo una formación profesional, porque en mi país no me fue posible estudiar por mi expresión de género, se me negó el derecho a la educación, y pues eso pues ha sido un obstáculo hoy en día, pero más sin embargo pues voy en el camino estudiando poco a poco y espero pronto poder tener una formación. ¿Difícil de dejar a mi familia? Sí, difícil, pero era más importante ser quien yo era. Era más importante para mí visualizarme como Carla y no seguir en una esfera de heteronormatividad, ¿verdad? O donde mi familia creía tener a un hijo cuando realmente tenía a una hija. Estas cosas pasan, ¿verdad? Lamentablemente, en primer momento con mi familia fue difícil. Ahora tengo una buena relación con mi madre y con el resto de mi familia. Gracias, Carla. Desde Viladecans, dos colegios, la Escuela Goar y la Escuela Teide, también te envían preguntas. Preguntan que, aparte de ser activista, ¿a qué más te dedicas? ¿Cuáles son tus aspiraciones durante los próximos años? Y la Escuela Teide pregunta si perdonarías a tus agresores. Bueno, aparte de activista, ahora pues también soy estudiante, porque estoy estudiando, estudio mi curso de francés ahora, en algunos meses empezaré a estudiar una formación, y pues poco a poco, porque no es tan fácil, porque primero había que manejar la lengua y adaptarte socialmente y cumplir un montón de requisitos, y que ahora ya se han superado, y que pues obviamente esto me va a permitir ir saliendo poco a poco y seguir obviamente pues trabajando, de verdad. ¿Cuáles son mis aspiraciones? Obviamente, poder graduarme, formarme, si no en la carrera que yo siempre soñé, por lo menos en otra carrera que me permita seguir trabajando de cierta manera relacionada al contexto de derechos humanos. Me veo viviendo una vida plena totalmente, posiblemente casada, y no sé, también me gustaría ser madre, adoptar quizás a algún niño o niña de preferencia para mí. Y pues esas quizás serían, y pues vivir una mejor vida y tener a mi madre junto a mí por, 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 por muchos años. Son quizás mis grandes sueños. Una pregunta muy difícil es si perdonaría a mis agresores. De cierta manera es difícil, pero de cierta manera también es fácil responderla, porque yo me los perdoné hace años. Hace años, cuando yo tomé esa decisión, fue cuando yo volví al centro penitenciario en el que yo estuve presa. Primero, a ese lugar yo entré como una convicta, pero mi segunda entrada fue como defensora de derechos humanos. Y creo que fue ahí donde tuve una conversación muy importante con uno de los principales cabecillas de mi país, que es el señor Borromeo Enríquez, y con quien pude hablar y decirle de cierta manera que no sentía ningún récord por todo lo que me habían hecho, porque eso me había hecho crecer. Soy de las personas que cree que toda experiencia, sea positiva o sea negativa,
tú la puedes convertir en algo positivo. Y fue lo que pasó conmigo. Sufrí, pero también convertí ese dolor en algo positivo. Y fue así como con Cavis nació. Así es que yo los he perdonado. Gracias, Carla. La escuela Utmar de Esplugas también hacen otras preguntas. ¿Quién crees que te ha dado más apoyo, si los hombres o las mujeres? Hay varias preguntas también en el tema médico. Si alguna vez te has sentido incómoda con la reacción de algún médico después de haberle explicado cualquier problema que hayas tenido sexualmente hablando. ¿Y crees que la sanidad de tu país está preparada para tratar al colectivo LGTBI? Okay. Soy de las personas que creo que tú puedes recibir apoyo de un hombre o de una mujer o de cualquier tipo de persona, pero también soy de las personas que creo que debes de brindarle el mismo apoyo, sea a un hombre o a una mujer o a una persona LGBTI. No me atrevería a decir que he recibido más apoyo por un grupo o por otro, porque en el camino la vida se encargó de decirme que los hombres serán malos, que las mujeres serán malas, pero en el activismo me enseñó a que hay personas buenas, a que hay personas buenísimas, a que hay hombres y mujeres que están interesados en que todos tengamos los mismos derechos. Eso lo he aprendido y por ende yo podría decir que he recibido el apoyo de grandes personas, sin importar si son hombres o si son mujeres o son personas de diversos géneros. ¿Incómoda con procesos quirúrgicos o procesos médicos? Sí, definitivamente para una persona trans es prácticamente difícil hablar de situaciones privadas o de situaciones muy, muy normales a veces con una persona heterosexual, porque o con una mujer o con un hombre que posiblemente no conoces y que tal vez ni siquiera tendrá la empatía o la delicadeza de tratarte de una manera, no de una manera, digamos, especial, sino de una manera digna, con respeto. Entonces, pasas este tipo de cosas, la vida te ha enseñado o te enseña a, pues, a manejarlas de una manera positiva y de tratar de la manera, pues, de demandar tus derechos sin ser, digamos, sin ser agresivas, ¿sí? O sea, aprender a decir, mire, no me siento cómoda, me gustaría esto y esto. Sí, definitivamente pasa. Sanidad en mi país, definitivamente El Salvador no está preparado, ni estará quizás ni en 20 o 30 años preparado para trabajar con personas LGBTI y específicamente me atrevería a decir que con las personas trans hay un porcentaje mucho más alto de que El Salvador pueda trabajar con estas personas. Y lo digo por experiencia propia, por las situaciones que pasé. Entonces, El Salvador, imagínate, El Salvador no tiene ¿cómo se llama? Un sistema de salud inclusivo, no cuenta con sistemas de prestaciones de hormonización para personas trans. O sea, son tantas debilidades que hay que todavía hay mucho trabajo para las organizaciones para hacer. Gracias, Carla. Ha llegado una pregunta del público, te la pregunto también, de Vicente Pastor. Si continúas teniendo represalias por tu actuación de defensora de los derechos humanos si volvieras a El Salvador, ¿y por qué crees que la gente en El Salvador es tan intolerante con las personas del colectivo LGBTI? Sí, definitivamente la sigo sufriendo. No yo directamente ahora, pero están, digamos, ahora agrediendo a mi hermano y en la actualidad estamos pagando renta, o sea, estamos pagando una multa de vida, digámoslo así, que pagamos mensualmente para que dejen vivir a mi hermano tranquilamente, porque amenazaron con violar y asesinar a mis sobrinitas. Y luego, pues, de sugerirle a mi hermano de que hablara con ellos y que no sé qué, que sí que querían, y pues que querían dinero y que querían que mi hermano les entregara la casa.
llegamos a un pequeño acuerdo de pagar $200 mensuales para que dejen tranquilo y vivir a mi hermano en paz. Las impresiones de por qué la sociedad salvadoreña es tan negativa con la comunidad LGBTI, yo creo que tiene razones políticas y razones religiosas, porque ambos sistemas impulsan o hacen llamados muy fuertes al desprecio de la comunidad LGBTI, presidentes, diputados, alcaldes de nuestro país que incitan a la sociedad a discriminar y que públicamente dicen que la comunidad LGBTI no tenemos derechos, pastores de nuestras iglesias en El Salvador, tanto iglesia católica como iglesia evangélica, que son las dos grandes fuerzas cristianas que existen en nuestro país, públicamente en sus predicaciones incitan a la sociedad en general a que si usted tiene un hijo del diablo, porque lo dicen así, a que lo eche a la calle para que aprenda la lección. Entonces, o sea, es de ahí de donde parten los dos grandes, digamos, ejes de violencia hacia la comunidad LGBTI y que mantiene y que hace, mejor dicho, que la sociedad salvadoreña sea muy agresiva con la comunidad LGBTI. Gracias, Carla. Llega una pregunta del Instituto Neus Català de Cornellá. Tienen una duda que cómo se tomaron tus padres que seas una mujer trans. Aprovecho también para preguntarte otras preguntas de la escuela UTMAR. Si todas las personas que pasan por la transición se hacen cirugía. ¿Cuándo te diste cuenta que querías cambiarte de género? ¿Y qué consejo le darías a una persona que se siente de otro sexo? Ok. La última, ¿me la repites? ¿Qué le dirías a una persona que se siente de otro sexo? Ok. Bueno, para mi familia en un principio, estoy hablando específicamente de mi primer grupo familiar, mi madre, mis hermanos, mi abuela, mi padre. Para ellos definitivamente fue difícil, ¿verdad? Pero yo creo que lo más difícil fue la desinformación, porque de mi familia nadie nunca había oído hablar de las personas gay o de las personas trans. Pero más sin embargo, la vida y las experiencias pues nos permitieron pues poder superar esta situación y hoy en día pues yo tengo una gran relación con mis hermanos, con mi mamá. Desafortunadamente, mi abuela falleció hace años y que fue la primera que me dio el apoyo incondicional cuando se dio cuenta de mi situación. Y desafortunadamente también mi padre nunca estuvo junto a mí. Pero sí sé del desprecio de él porque de manera pública lo ha expresado que yo no soy su hijo. Entonces, desafortunadamente para él, él se lo pierde porque tiene una hija excelente, creo yo, y pues ahora lo disfruto y quiero disfrutarlo al máximo porque yo creo que es una oportunidad que no muchas tienen, ¿verdad? Y quienes la tenemos debemos de aprovecharla a nuestros padres y a nuestra familia que nos apoyan incondicionalmente. Entre la segunda pregunta, no todas las personas trans, es que hay que saber diferenciar, dentro del término trans hay dos poblaciones. Están las personas transgénero y están las personas transexuales. Las personas transgénero obviamente se definen como mujeres. En el caso de hablar de una mujer trans, quiere vivir como mujer, se siente como mujer, vestir como mujer, tener un rol social como mujer, pero se siente
tranquila y en concordancia con sus genitales. Entonces, ella no necesita pasar por un proceso genital de reasignación de sexo. Mas, sin embargo, las personas transexuales, ellas sí necesitan pasar por un proceso quirúrgico que le permita tener una concordancia entre su sexo psicológico y su sexo biológico. Que estas personas trans necesitan de procesos quirúrgicos, de reasignación sexual, mastectomía, feminización, etcétera, porque hay una necesidad grande de concordancia. ¿Cuándo cambié de género? ¿Cuándo decidí cambiar de género? Pues mejor dicho, cuando me identifiqué como mujer trans, me identifiqué desde los 9 años. Yo era consciente desde los 9 años que yo era una chica, que yo lloraba por ver que yo no tenía lo que tenían las niñas, ¿verdad? Y que tenía lo que tenían los niños, pero que yo me sentía niña. Desde ese entonces nació Carla y hasta el día de hoy pues sigue siendo Carla y es así, porque cuando eres una persona trans, lo serás siempre. No es algo que tú decides, es la naturaleza, la anatomía, los genes, las hormonas, o sea, hay tantas cosas involucradas que parecería absurdo que la gente diga que una trans se hace trans porque ella quiso hacerse o porque ella lo decidió. No, yo no voy a decidir ser trans, es la naturaleza la que se encarga de eso y sí, desde los 9 años, que yo recuerde, desde los 9 años fue cuando yo me empecé a vestir de chica. ¿Qué le dirías a las personas que se identifican con otro género? No hay cosa más linda y más liberadora que ser tú misma, ser genuina y ser quien eres y que luchas por lo que quieres. Eso te permite ser feliz a ti. Si las otras personas les incomoda, para mí, ese es un problema de ellos, no problema mío, porque yo soy feliz. Gracias, Carla. Esta mañana nos han llegado también algunas preguntas de la Escola Tecnos de Terrassa, muchas de las que veo ya las has contestado, pero sí te pregunto algunas. Si en Suiza crees que está más normalizado el colectivo LGTBI, que cómo crees que se ha conseguido. Y otra pregunta. Perdóname, ¿me puedes repetir? No te escuché muy bien. Sí, que si en Suiza está más normalizado el colectivo LGTBI y que cómo crees que se ha conseguido, ¿no? Esta normalización. Y después también hay otra pregunta referente en los años que estuviste en la cárcel, que cómo viviste esos años sabiendo que no merecías estar en la cárcel y que también si alguna vez has pensado que la gente, o sea, que eran los agresores, ¿no? Los que tenían que estar en la cárcel, que cómo, si te vino todos estos temas en la cabeza y cómo los viviste. Vale, lo dejo aquí, luego te pregunto más cosas. Okay. Yo soy de pensar que las personas LGBTI, estemos en el país que estemos, siempre vamos a tener dificultades. Eso es que ni qué. Pero creo que hay culturas y hay países que han avanzado mucho en el reconocimiento, no solamente a través de leyes, sino que socialmente. Y eso es por las culturas y los principios que nuestros familiares en un principio nos enseñan. No se trata solamente de cuestiones de leyes, de exigir, sino que también cuestiones de principios y que permitan que tanto la comunidad LGBTI como los heterosexuales se puedan relacionar y puedan tener una vida normal como cualquier persona. Suiza es un gran país, definitivamente, ¿verdad? Hay cosas que también hay que mejorar, hay que del 2017 al 2020 que estamos ahora, y en el 2017 recuerdo que identificamos algunas cosas que había y que ahora en el 2020 ya están superadas, como por ejemplo
que se catalogó la discriminación como a la altura del racismo, que es un delito acá discriminar, ahora que se acaba de aprobar el matrimonio. O sea, son cosas que van avanzando, pero que también permiten que la sociedad avance. ¿Verdad? Yo creo que es necesaria muchas veces legislar para que la sociedad entienda, pero también depende mucho de los principios y las culturas y muchos factores que van relacionados para que los países puedan ir avanzando y respetando los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Cómo la cárcel, cómo la viví? Fueron los 5 peores años de mi vida. Realmente a veces hoy puedo hablar de una manera más, digamos, más fluida que hace unos años. Cuando yo tocaba este tema yo lloraba mucho porque es algo muy fuerte que me marcó de tal manera que me impulsó a crear una asociación para demandar y para decirle al mundo lo que está pasando o lo que estaba pasando en ese entonces en mi país. No es fácil, no es fácil. Yo ya había pasado por procesos de violación sexual porque sufrí agresiones sexuales por parte de familiares. Luego de eso sufrí agresiones sexuales por parte de pandillas y llegar a una cárcel rodeada de hombres con expresión femenina, o sea, como te lo digo, en pocas palabras, fueron los peores 5 años de mi vida: agresiones sexuales, físicas, torturas, humillaciones, todo lo que te puedas imaginar, lo peor. Eh, Cuando digo el número de los hombres que me violaron en esa cárcel, mucha gente ha de pensar que es exageración, pero en pocas palabras les digo, no exagero al decir que más de 200 hombres me violaron en menos de 2 días. Y eso me marcó de por vida y me costó sacármelo del corazón, me costó sacármelo de mi mente. Yo despertaba y gritaba por las noches que me soltaran. Así de traumada quedé, pero hoy, después de un proceso psicológico amplio y permanente, he podido controlar mejor las emociones de este punto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo si yo preferiría que mis agresores hubiesen estado presos? Pues no me correspondía a mí decidir eso, le correspondía a la justicia, pero lamentablemente la justicia de mi país se equivocó y fui yo la que terminé privada de libertad, ¿verdad? Pero yo creo que mis agresores también en el camino han podido darse cuenta de que todos somos iguales. Y además que es curioso porque yo terminé en la cárcel por agresiones que me agredieron personas gay. A mí me agredieron hombres gay y fue por ellos que yo terminé en la cárcel. Entonces, también es como contradictorio, porque a mí no me agredieron, en esa ocasión no me agredieron las pandillas ni los policías, fueron hombres gay. Yo terminé, digamos, presa por mi misma comunidad en esa cárcel. Gracias, Carla. Sabemos que no es fácil todo lo que estás contando, así agradecemos mucho. Hay otra escuela, el Ateneu Instructiu de Sant Joan d'Espí, que también nos formula varias preguntas. No puedo exponerlas todas porque no tenemos tampoco mucho tiempo y hay algunas preguntas del público, pero sí, así el curso de cuarto de ESO pregunta que cómo pasaste la infancia en el colegio, quién fue la persona que más te ayudó y si fue muy difícil acceder a los tratamientos de transición de género o sexo. Y luego, desde tercero de eso, preguntan si te molesta o incomoda que te pregunten sobre tu orientación sexual o cómo deben dirigirte a ti, si eso te molesta, y si todo y especificar que quieres ser tratada en femenino, hay personas, familiares, amigos, personas en general que te sigan tratando en masculino, ¿no? Si todavía esa discriminación
está vigente y cómo reaccionas o cómo te hace sentir. Gracias. Okay. Pues mi infancia, pues, ¿cómo la pasé en el colegio? Bueno, yo no fui a un colegio, fui a una escuela rural, urbanizada, del campo, no era un colegio. Y creo que los primeros años, cuando estoy hablando de primaria, segundo, tercer, cuarto grado, creo que marchó bien. El problema fue cuando a los 9 años yo empecé a expresar mi verdadera identidad. Y fue cuando empezaron las agresiones por parte de mis compañeros de la escuela, ¿verdad? Que en ese entonces la palabra bullying ni se escuchaba, ¿verdad? Pero yo puedo decir que era bullying el que ejercían contra mí, ¿verdad? Risas, burlas, ataques, insultos, cosas así. Esa fue creo que mi parte más dura del colegio, y más cuando se sumó la agresión de los profesores que ejercían castigos en contra de mi persona, por ser una persona trans. Me ponían a que hiciera limpieza en toda la escuela, a que lavara los baños, a que las tareas no me las reconocían, etcétera. O sea, fue bastante traumático, que eso también como que me motivó a irme de mi casa y desertar de la escuela. La persona que más me apoyó en ese entonces, en mi infancia, creo que nadie. Pero cuando yo me fui de mi casa y 12 años después de que yo me fui de mi casa, o sea, me reencontré con mi familia a los 19 años, después de haberme ido de mi casa de 9, pues no me reencontré con mi familia a los 21 años, después de que me fui de 9 años, fue mi abuela. Fue después de 12 años que yo me había ido de mi casa, que ellos no sabían absolutamente nada de qué había sido de mí, hasta que me vieron en la televisión y lamentablemente no me vieron en las mejores condiciones. Salí en los principales medios de noticias de El Salvador, donde anunciaban que tenían a una persona desconocida que estaba en un hospital con 9 balazos, y sacaban mis imágenes, y fue mi hermanito menor, el que vio las imágenes y me reconoció, y le dijo a mi abuela que yo estaba en un hospital, y fue así como mi abuela empezó a buscarme en los hospitales, porque en la noticia no decían en qué hospital estaba yo, y mi abuela me empezó a buscar, y cuando me encontró fue la primera que me dijo que la perdonara, aunque realmente yo no tenía, creo que nada que perdonarle, porque ella en su ignorancia pues no era la culpable, ¿verdad? Entonces, y que ella desde ese entonces, quien me hiciera un desprecio a mí, se lo estaría haciendo a ella. Fue ella la primera y la incondicional que me dio todo su apoyo siempre. Luego, pues se sumaron el resto de los miembros de mi familia. Sobre mi orientación sexual, yo me defino como una persona heterosexual. Pues, soy una mujer que siente atracción por un hombre. Entonces, claramente eso lo tengo claro. Soy una mujer trans heterosexual. Entonces, eso es clarito y fácil de contestar. Cuando se refieran a mí, me gusta que se refieran con el pronombre él, ella. Perdón, o sea, yo estoy diciendo en francés, es el pronombre que prefiero es ella. Y lo reafirmo no solamente para la sociedad en general o para los círculos de trabajo o de estudio, sino que con mi propia familia. No tolero, no permito que ningún miembro de mi familia me trate de manera masculina. Claro, tengo maneras para decirlo, pero especifico claramente que no permitiré a nadie, y así sea miembro de mi familia, que me trate como un hombre. Eh, ¿Hay personas que te tratan como hombre? No, pues socialmente soy conocida como Carla, legalmente soy conocida como Carla, legalmente estoy registrada como Carla ahora. En mis documentos mi nombre y mi género es femenino, y normalmente pues mm, más de alguna ocasión si alguien, digamos, como por ir al banco me ha dicho señor por la voz, ¿verdad? O cosas así.
trato de la manera de decirle que que para la próxima no vuelva a pasar y que no soy un hombre, y ya. Pero me suele pasar muy poco realmente, ¿verdad? Pero no lo tolero. No, o sea, no soy agresiva ni nada de eso, pero no lo permito. No lo permito y soy bien enfática con mi identidad, la tengo muy clara. Ya, Gracias, Carla. Quedan algunas preguntas del público, muy te bien. las hago así todas y ya quedaría como un par de minutos. Luego voy a leer los escritos que te envié ayer, que te enviaron los alumnos del Ateneo y cerraríamos. Entonces, de las preguntas que hay aquí del público es, bueno, ¿qué camino crees que queda por recorrer en materia de defensa de los derechos humanos y de no discriminación real al colectivo LGTBI en Suiza o aquí en Barcelona? Te lo envía el Espai Jove del Toc de Caldes de Montbui. Y el Instituto María Aurelia Capmany pregunta que ahora que vives en Europa, ¿crees que aquí el colectivo LGTBI disfruta de derechos plenos o aún hay rechazo y desigualdad? Que bueno, creo que antes también has comentado algunas cosas. Hay otra pregunta sobre esta expresión de nula conciencia a nivel religioso en tu país por la Iglesia Católica respecto a las personas LGTBI trans. ¿Crees que estará alentada por el máximo representante de la Iglesia en Roma? ¿Has tenido oportunidad de poder hablar con personas del ámbito de la Iglesia en un nivel elevado de poder? Y después el Instituto María Aurelia Capmany de Cornellá pregunta que cómo consideras tu situación emocional actualmente teniendo en cuenta todas tus vivencias y toda la situación que has vivido y qué le dirías a esos padres y madres que tienen miedo, rechazan a sus hijos por ser trans. Tendríamos como 2 minutos, vamos ya a las 10, acaba el evento, son muchas preguntas, pero bueno, a ver si las Sí. escuelas pueden aguantar 5 minutos más. Gracias. Definitivamente a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, queda mucho camino que recorrer todavía para lograr y garantizar los derechos de la comunidad LGBTI. Y el hecho de que se logren cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, cambios de leyes, no significa que esos cambios van a ser permanentes. Tarde o temprano podría llegar un político y cambiar todo. O sea, nuestros derechos prácticamente siempre estarían en riesgo y eso pues es un llamado bastante enfático para los defensores a estar siempre alerta, a no acomodarnos y creer que porque logramos esto, esa situación no pudiera volver a cambiar, podría volver a pasar. Entonces, camino por recorrer, queda mucho, hay países que están mejor, pero estos países que están mejor deberían de incidir y de trabajar de manera coordinada con los países que no tienen estos avances sociales, estos avances en leyes para garantizar la comunidad, la garantía de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. No olvidemos, son nuestros hermanos, nuestras hermanas las que están sufriendo. Y posiblemente hoy yo no lo sufro, pero hubieron quienes lo sufrieron en el país donde yo esté. Y eso es un llamado fuerte para que todos nos coordinemos y pensemos no solamente en las personas que viven en mi país o al lado mío, sino que también a las personas de otros países, de otros continentes que están sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos y que solo unidos y unidas lo podemos lograr. Europa, yo pienso que Europa ha tenido muchos avances en el contexto de derechos humanos para personas LGBTI, pero también siento que ha tenido sigue teniendo algunos obstáculos. No considero que hayan derechos plenos para las personas LGBTI en Europa. Creo que todavía hay luchas grandes que hacer en el contexto de política, ¿verdad? La inclusión, la no discriminación, el reconocimiento de las personas trans. O sea, todavía hay mucho que hacer y yo creo que aunque avanzáramos mucho más, siempre irán surgiendo situaciones nuevas que tendremos que ir superando.
Entonces, no puedo hablar de derechos plenos en este momento. ¿Verdad? Sí hay derechos que se han garantizado, que se han logrado gracias al trabajo de las organizaciones LGBTI, principalmente a las mujeres trans. Yo no lo remarco, las mujeres trans somos la cara visible de la comunidad LGBTI y por ende nos llevamos la mayor parte de la violencia y del desprecio de la sociedad, de los gobiernos, de las culturas, etc. Yo creo que el rechazo de las iglesias católicas en El Salvador, la iglesia católica y evangélica en El Salvador, están impulsados por sus pastores en mi país y posiblemente en la región centroamericana, que es donde más se registran este tipo de situaciones. No he tenido la oportunidad de hablar con un alto mando de la iglesia romana, ni mucho menos de la iglesia evangélica, pero tampoco creo que sea algo que impulse, digamos, la persona principal de la iglesia católica, que en este caso es el Papa. No creo que lo impulse porque he leído algunas noticias, algunas declaraciones que él ha hecho de una manera, creo yo, bastante coherente, pero más sin embargo, los pastores hacen digamos, ¿cómo te podría decir? Hacen una traducción de la Biblia errónea, ¿verdad? Entonces, y la utilizan más que para evangelizar, la utilizan para agredir. Entonces, creo que es algo que tendría que considerar las iglesias para mejorar las intervenciones que hacen sus pastores, ¿verdad? Entonces, no, espero algún día tener la oportunidad de poder hablar con alguien de estas iglesias, ¿verdad? Y poder sondear cómo está la situación. Mi situación emocional actualmente, después de este proceso psicológico de 2 años, donde lloré, me martiricé, me golpeé y hasta terminé muy peleada con mi médico, ¿verdad? Porque era tan intensa la situación que llegó un momento que me sentía hasta incómoda, pero yo creo que él lo hacía por la necesidad de quererme ayudar y de quererme sacar todo ese dolor que tenía yo dentro. Emocionalmente yo estoy bastante bien ahora. Me gusta leer, veo la televisión, salgo. Y tengo una vida normal como cualquier persona, ¿verdad? Con la diferencia que ahora la disfruto, la gozo, me siento libre, ¿verdad? Ese proceso psicológico me ayudó. Yo por años me lo guardé, me lo callé todo. Nunca pude hablarlo con nadie y ahora pues lo he hecho y eso me ha liberado. ¿Qué le dirías a los padres que tienen a un hijo trans? Ay, 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 difícil porque no soy madre y no soy padre, pero creo yo que lo que le podría decir yo a alguien es ser tú mismo y no olvidar que ese ser es tu hijo y que debes amarlo y protegerlo, porque es tu responsabilidad como padre. Pero más allá de amarlo y protegerlo, es aceptarlo y respetarlo. Creo que eso sería. Muchas gracias, Carla. Leo rápidamente los escritos que ha hecho el Ateneo Instructivo de San Joan Despí y cerraríamos la jornada. Algunos alumnos pues, han trabajado y te han dirigido unos escritos. El primero dice, bueno, querida Carla, somos Fernando y David, alumnos de un instituto de Cataluña. Queremos que sepas que tienes nuestro apoyo por todo lo que has sufrido para intentar conseguir unos derechos para la comunidad LGTBI en tu país. Eres una persona muy fuerte. Esperemos que la situación del colectivo LGTBI mejore en países como el tuyo y muchos más. Otro mensaje de la clase de cuarto de ESO B, que vale la pena luchar para conseguir nuestros derechos y tú eres la reencarnación de esta lucha. Otro mensaje de la clase cuarto B es gracias por luchar por tus compañeras para que puedan disfrutar de la vida que merecen. Mucha suerte y lucha para ser libre.
estos son los mensajes, entonces no sé si quieres dar un último mensaje y si no cerraríamos la sesión aquí y agradeceríamos a todo el mundo por haber estado acá. Yo creo que es importante hablar de... Hay muchas sociedades y una de las sociedades en las que vivo ahora es una de esas, donde las personas LGBTI y la sociedad en general tienen privilegios. Y no estoy hablando de privilegios de lujos, privilegios de dinero, estoy hablando de privilegios de vivir, privilegios de ser quien eres, privilegio de existir. Eso es sumamente importante y debemos de considerar que todos somos merecedores de esos privilegios y no olvidar nunca que nuestras acciones formarán y harán un mejor futuro para todos. Muchas gracias.